Bueno, muy buenas tardes. Hoy es nuestra sesión número 8 de la cátedra DAC, Diseño, Arte, Ciencia. Les damos la bienvenida a todas y a todos. Y el tema que hoy nos congrega es Archivos Vivos, que va a ser moderado por el profesor Daniel Cruz. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Lo primero, bueno, saludar a todos quienes están conectándose y quienes nos verán también más adelante en el registro que queda en plataforma. Muy contento de poder comunicarme con todos ustedes y poder primero mandarles un saludo desde Santiago de Chile. Hoy tenemos una temática, la sesión número 8, Archivos Vivos, donde tenemos de invitado a Ricardo Alfarra, de Argentina, Diego Gómez Venegas, de Chile. Paradójicamente ambos no están ni en Argentina ni en Chile, lo cual justamente habla de este viaje y de este tránsito, ¿no? Cada uno de ellos está fuera de sus países haciendo investigaciones, en el caso de Ricardo, por supuesto, con su base en Canadá, Diego en Alemania, y gracias a la tecnología hoy día nos podemos conectar y poder escucharles, ¿no? Eso sin duda es algo que ya hemos ganado y ya lo tenemos dentro de nuestro habitualidad. Saludo también a Felipe César Londoño. Un saludo para ti, Felipe, en este día. Saludamos también a cada una de las universidades y espacios de proyectos, espacios de investigación que están vinculados a la red de la Cátedra DAC, ¿no? A la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la Maestría en Diseño Interactivo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a Media Lab Brasil, al Magíster de Artes Mediales y la Cátedra Max Au de Arte, Ciencia y Tecnología de UNAM, México. Estamos muy contentos porque la figura que vamos a explorar hoy día, de alguna manera, intenta instalar una suerte de paradoja, pero no sé qué tanto realmente cuando hablamos de archivos vivos, ¿no? Entendemos hoy día justamente que a partir de la expansión de las redes y que nuestro, digamos, modo de pensar, modo de hacer, ya está conectado a distintos nodos, justamente han tocado y nos han ido llevando más allá de lo imaginado para lo referido justamente a los archivos, ¿no? El conocimiento fluye hoy día por distintas rutas, por distintos caminos, y eso ha hecho que de alguna forma el concepto, la figura del archivo también esté expandida, ¿no? El acceso que hoy tenemos al conocimiento, a los saberes, por medio de la conectividad es sin duda un privilegio, pero por supuesto que también tiene otra cara, ¿no? No solamente el privilegio, debemos reconocer que, como bien sabemos, no todos estamos conectados a la red. Por lo tanto, hay un universo que no es menor, cerca del 40%, que no tiene esta posibilidad de conectarse. Siempre es interesante poder observar desde estos dos lugares, digamos, el lugar de la conectividad y el lugar de las autonomías de esta conectividad o de los bordes externos, poder justamente explorar. Hoy día vamos a tener con nosotros a Ricardo Alfarra, profesor de Artes Electrónicas y Música en Concordia University, en Canadá. Te damos la bienvenida, Ricardo. Es director fundador del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas y Arte de la Universidad Nacional 3 de Febrero, UNTREF de Argentina. Director de la serie de simposios internacionales Balance and Balance sobre arte, ciencia y crisis ambiental, y Understanding Visual Music, UVM, ¿no? Ha sido director también de Hexagram, Center for Research, Creation in Media Art and Technology de Canadá, coordinador del área de comunicación multimedia del Ministerio de Educación de Argentina, investigador de Music Technology and Innovation Research, Centro de Montfort University en Inglaterra, coordinador de la alianza DOCAM. Bueno, tengo un texto bastante largo acá, Ricardo, sin duda. Has hecho muchas cosas y por eso para nosotros es un privilegio poder tenerte con nosotros. Has codiseñado la licenciatura en Artes Electrónicas de la UNTREF, un espacio que conocemos muy bien con grandes docentes, investigadores ahí también, que han traspasado fronteras, ¿no? No quiero dejar fuera también que eres creador de la colección de música electroacústica latinoamericana que se hospeda en la Fundación Daniel Langlois de Montreal, ¿no? Miembro del consejo también editorial de Leonardo, MIT Press. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder tenerte, Ricardo, con nosotros. Bienvenido. Gracias. También tenemos a Diego Gómez, ¿no? Como bien decíamos, Diego Gómez
está desde Alemania hoy día, es un investigador y artista de medios. Actualmente trabaja en su doctorado de arqueogenealogía de medios sobre el proyecto Cybersyn en el Instituto de Musicología y Ciencia de los Medios de Humboldt, la Universidad de Berlín, ¿no? Algunos de sus escritos más recientes sobre este caso son Towards the Operative Objects of Post-Capitalism con Serené y Cotorras, Forgetting Cybernetics, del Chorus Art Center de Editorial de Shanghái, y el Cybersyn y la memoria simbólica del papel, en Arnaud de Barcelona. Bienvenido, Diego. Muy contento de poder tenerte. Un abrazo también a la distancia. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a las presentaciones. Posteriormente tendremos una pequeña conversación también. Así que, Ricardo, por favor, te entrego la palabra y el comando de este viaje. Muchas gracias, Daniel. Muy amable por la presentación. Y voy a compartir ya entonces la pantalla, que si todo va bien, deberían estar viendo en pantalla completa ahora. ¿Es así? Ok. Bueno, le puse como título Escuchando el pasado para revisar el presente y pensando en el futuro. Y en gran parte me voy a basar en la colección de música electroacústica latinoamericana, que en realidad tomó para poder concretarse una buena cantidad de años, digamos, una parte importante de mi vida, poder realizar esto. Bueno, esto ya me presentaste, así que lo voy a saltear. Y voy a comenzar diciendo, básicamente preguntando, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién la conoce o quién tiene la oportunidad de hacerlo? Uno sabe, generalmente hay muchos dichos sobre quién cuenta la historia y cómo se cuenta y quiénes la cuentan, etcétera, etcétera. Y creo que la que de alguna manera quiero compartir hoy, como digo, en gran parte a través de la colección de música electroacústica, para mí me ha ido enseñando una cantidad de cosas, me ha ido abriendo visiones sobre una cantidad de cosas, que es parte de lo que quiero compartir, a la vez que hablamos de algunos temas referidos a la misma historia del arte electrónico y la música electroacústica en particular en América Latina. Voy a hablar en particular, digamos, la colección a la que me voy a referir ahora está hospedada por la Fundación Daniel Langlois para la Ciencia, las Artes y la Tecnología, que está aquí en Montreal. Y contiene, realmente es un lugar privilegiado que en su momento de apogeo comenzó a recopilar y a contener una cantidad de información sobre las artes electrónicas en todo el mundo realmente muy destacable. Yo me preguntaba si es posible imaginar un mundo sin arte, ¿no? Y si es posible imaginarse un mundo sin música. Y a partir de esto, que nos resulta difícil imaginar y nos distingue también a los seres humanos de otros seres, tal vez, según David Rosenberg, tal vez no sea así. Pero a partir de eso fue un poco la construcción de la colección de música electroacústica de América Latina. Si uno se pone a visualizar un poco lo que sucedió en los comienzos de los años de la música electroacústica en América Latina, uno se encuentra con nombres en casi todos los países, ¿no? José Vicente Azar y Amenábar en Chile, entre otros, desde luego, ¿no? Jorge Antunes, José de Oliveira en Brasil, Bolaños y Valcárcel en Perú, eh, Jacqueline Nova, Teortúa Zuleta en Colombia. Son nombres que para algunos de ustedes eran muy conocidos, para otros no tanto, pero que fueron los que iniciaron, digamos, la música electroacústica en cada uno de estos países. Y una vez se plantea, bueno, ¿cuándo comenzó la música electroacústica así como la conocemos? Bueno, en general uno tiene las referencias de la música concreta, la música electrónica, mediados, fines de los años 40, comienzo de los años 50, depende si pensamos la música concreta en Francia, la música en Alemania, la música electrónica. Pero en los países de América Latina, ¿cuándo comenzó? Pues uno se encuentra con referencias en algunos casos
desde comienzos de los años 50 o incluso a partir de los 40 con algunas acciones. Y empiezan a aparecer nombres como Kagel, Blanco, Carvalho, Amenábar, Azuar, Francisena, Pavón, Dianda, Bayone y muchos, muchos, muchos más. Es muy interesante encontrar en las primeras páginas del catálogo que preparó Hugh Davis y que se publicó en 1967 en una cooperación entre una institución francesa y una institución norteamericana. Y como están ordenadas las obras hasta ese año, las obras realizadas en distintos laboratorios de todo el mundo, Hugh Davis era inglés, y están ordenadas por país y están ordenadas alfabéticamente. O sea que el primer país que aparece es Argentina. Estamos hablando no de América Latina, sino de todo el mundo, en este catálogo de Hugh Davis sobre la música electrónica, la música realizada con medios electroacústicos y electrónicos. Y ahí en Argentina aparece algo que no es tan conocido, que se empezó a conocer en estos últimos años y hasta hace poco era más bien desconocido, sea porque la información no circulaba, porque algunas personas se ocupaban de que no circulase, y uno va aprendiendo sobre cómo funciona la historia y quién cuenta y quién hace saber cierta información y quién oculta cierta información para posicionarse de pronto de una manera diferente. Y encontré en este catálogo de Hugh Davis, por ejemplo, la información sobre las primeras grabaciones de Mauricio Kagel, que entre 1950 y 1953, como los ven aquí, hace sus primeros estudios para cinta, como figura acá, y después, ya en los años posteriores, en el 53-54, hace música para la torre, que es una música para una instalación muy grande en la provincia de Mendoza, de Argentina, que tenía varias secciones y una de esas secciones estaba organizada a la manera de la música concreta. Y así vamos encontrando información sobre César Francisena a finales de los años 50, al comienzo de los 60, César Francisena en la provincia de Córdoba, o Horacio Bayone, un compositor muy destacado. Cuando hablamos de música por computadora en el mundo, la figura de Horacio Bayone es muy importante, también cordobés, de Argentina, que inició a muy temprana edad su trabajo, y empezamos a encontrar en ese mismo catálogo referencias al Instituto de Fonología, al Instituto de Itela, al Centro de Música Experimental, todas estas referencias en Argentina, así como también aparecen referencias a Reginaldo Carvalho, José de Oliveira, en Brasil. Y lo que vamos viendo es que entonces toda esta información viene y nos llama la atención, digamos, que todo esto aparece en años, en la década del 50, 60, y comienza a aparecer en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Cuba, en Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela. Es decir, ¿dónde estaba toda esta información? Porque yo este catálogo tuve acceso hace muy poquito tiempo, hace muy, muy, muy poco tiempo. No lo tuve cuando tuve que compilar, cuando me tomó décadas compilar la información que ahora está online y que hospeda la Fundación Daniel Langlois. Cuando armé toda esa colección, no tenía acceso a esa información del catálogo que prácticamente era casi, casi inencontrable. Entonces, eh, en esta colección yo fui encontrando material en la colección que fui armando y que hospeda la Fundación Langlois, encontré obras como Los peces de 1957, una obra pionera en Chile, Juan Amenábar, que era ingeniero civil, a quien tuve gusto de conocer, o bueno, José Vicente Azuar, otro pionero de la música electrónica y electroacústica, que trabajó en Chile y para su tesis de ingeniería, de hecho, trabajó, armó su laboratorio de música electrónica, creó su pieza, variaciones espectrales, creó muchas cosas. Ahora se acaba, justamente un colega en Chile acaba de lanzar el archivo específico sobre el material de José Vicente Azuar, que no solamente creó obras, sino también creó el computador que vemos ahí, el Condasuar, con el cual empezó a hacer música y realizó varias obras que fueron editadas en los long plays que ustedes ven aquí. Y así vamos encontrando material sobre Colombia, Venezuela, Chile, pero también incluí por qué Italia, porque ahí vemos en la flecha que abajo aparece Hilda Dianda, o sea, una compositora argentina que tuvo que viajar a Italia para poder realizar parte de sus obras, o aquí vemos a
Edgardo Cantón, también de Argentina, que fue a Francia a realizar parte de sus obras. Entonces, no solamente está la historia de la música de compositores y compositoras latinoamericanos realizados en América Latina, sino también de esas personas nacidos en esta cultura y en este territorio, pero que tuvieron que ir a otros sitios en el mundo para poder realizar sus obras. Entonces, hablamos de alguna manera de la historia, de la memoria, de los problemas y de los logros también. Y creo que un poco lo que dio origen a esta colección, que ya voy a empezar a mostrar un poco mejor, mi preocupación por el acceso público a la información, vengo de Argentina, y siempre fue, sobre todo hablamos antes de Internet, la dificultad para acceder a la información fue notable, cómo se controlaba cierta información, y el acceso público al conocimiento en general. Por eso que las ideas de preservar, documentar y diseminar en ese orden para mí se fueron constituyendo en algo muy importante. Entonces, lo primero era preservar el material. Después, cuando se pueda, bueno, habrá que documentar lo que se estuvo preservando. Y finalmente, poder diseminar, finalmente hacer circular, hacer conocer todos esos, toda esa información, finalmente ese conocimiento acumulado durante tanto tiempo. Por eso hablaba de archivos personales que devienen públicos y con acceso libre. Antes de llegar a eso, antes de llegar a hacer la colección, pasé por muchas etapas. Hacía programas de radio, estuve como 10 años en Radio Nacional de Argentina, la Radio Municipal de Buenos Aires, haciendo programas con música electroacústica, con muchos ruiditos extraños que la gente escuchaba y a veces se sorprendía. Eh, Series de conciertos de música electroacústica, y hasta logré hacer a través de, por ejemplo, Leonardo, cuando en su tercera o cuarta edición del Leonardo Music Journal, que salió una vez al año, después de más de 2 años de trabajo se logró hacer un disco publicado por el MIT Press, que circuló internacionalmente. Imagínense lo que era en ese momento. Yo me di cuenta mucho tiempo después que lo logramos sacar en esa cultura, no tan abierta como ahora, un CD con un título en español, Música electroacústica de compositores latinoamericanos, con obras de Viriotti, de Uruguay, Manis de Brasil, Carlos Vázquez de Puerto Rico, Andrés Posada de Colombia. Yo dije, fue tan complicado hacer eso. Estábamos hablando en una época de la prehistoria de Internet, donde había que utilizar fax si uno tenía y tenía los recursos para hacer un fax internacional, pero si no era por carta. Yo dije, nunca más voy a hacer esto, y 2 o 3 años después hice el CD que ven a la derecha, publicado por OO Disc, otra vez una colección de música electroacústica latinoamericana, y cuando dije, bueno, ya basta, Computer Music Journal, también del MIT Press, me invita a hacer la curaduría de un CD para publicar conjuntamente con Computer Music Journal, y yo dije, di vueltas, y dije, bueno, vamos a hacerlo una vez más, y se publicó otro disco más con música electroacústica de compositores latinoamericanos, cuando solamente realmente a lo que se accedía era la música electroacústica de compositores latinoamericanos que viviesen en Europa o América del Norte, y no a los que vivían en América Latina. Así que estas ediciones sentaron un precedente, me parece muy interesante. Hace ya, 20 años, cuando comienza el proyecto DigiArts en la UNESCO, lo primero que encarga el proyecto, la UNESCO, un proyecto muy interesante que merece todo un capítulo aparte, una charla para otro día de cómo se inició, etcétera, etcétera, me encargan escribir. Ya me habían pedido un informe sobre la música y las artes electrónicas en Asia y Australia, porque no conseguían nada. Entonces termina una persona de América Latina escribiendo sobre esos temas. Pero finalmente me encargan un extenso trabajo sobre los aspectos históricos de la música electroacústica en América Latina. Entonces escribo un proyecto, digamos, donde había más de 75.000 palabras. Como digo, siempre no había adjetivos, solamente datos, información clara, concisa, etc. Y esto es el número de compositores por país nombrados en ese informe. Cuando ven que hay un más al lado del número, es porque además de compositores o compositoras,
también se hablaba de algún referente que había generado proyectos en cuanto a tecnología que pudiese utilizarse en creación musical. Pero eso contenía texto, no estaban las obras. Y finalmente, con la Fundación Daniel Langlois, se logra arrancar con la colección de música electroacústica latinoamericana, donde parte del material hoy en día se ha pasado a la Cinémathèque Québécoise, y básicamente las premisas de la fundación eran justamente preservar, documentar y diseminar la información, que coincidía con la propuesta que yo tenía. Entonces, ¿qué tipo de material había ahí? Juan Blanco, pionero de la música electroacústica en Cuba, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, pero ya falleció. Juan, pionero increíble, se quedó a apoyar la revolución de Cuba. Él era un abogado exitoso antes, pero él realmente quería ser compositor. Conseguir salvaguardar estas obras tomó unos 20 años de mi vida poder conseguir las obras y rescatarlas de Cuba, que me llegaran a Canadá y poder hacer que hoy en día todo el mundo pueda acceder a estas obras que ustedes ven listadas acá. No son solamente estas, hay muchas más. Y entonces muchos de estos trabajos de Juan Blanco, que empiezan a comienzos de la década del 60, hoy en día están accesibles y uno puede escucharlas. Pero no solamente, por ejemplo, ven aquí Interludio con máquinas del año 63, para tener una idea, una obra para cinta. Pero también él sonorizaba con música electroacústica avenidas, hospitales, realmente situaciones insólitas para la mayor parte de los compositores electroacústicos y mucho más en esa época. Esta es una foto histórica que John Appleton, uno de los pioneros de la música electroacústica por computadora en Estados Unidos, se sacó con Juan y que logré rescatar hace muy poquito. Y una foto que tal vez reconozcan no solamente a Juan Blanco, que está aquí, sino estos de los primeros años de la Revolución, y seguramente algunos de ustedes reconocerán con quién está sentado. Este es el Che Guevara. O sea que, digamos, es una época donde la cultura, el arte y el cruce de conocimientos era tal vez bastante diferente de cómo se vive hoy en día. Esta otra foto, donde también está aquí Juan Blanco, está con muchos de los pioneros de la música electroacústica. Está Pierre Schaeffer, Robert Moog, Jean-Claude Risset, John Chowning, Robert Moog, no sé si lo había nombrado. O sea, pioneros, Theremin, José Vicente Azuar, o sea, realmente pioneros de esta historia que hoy tratamos de que se conserve, y justamente por eso lo de archivos vivos. Pero algo que no mucha gente conoce es que hoy en día tal vez hablamos de los samplers. Los samplers cambiaron la historia de la música, la historia de la forma de hacer música. Antes de eso se habla de su antecedente, su antecesor, el Mellotron. Y el que sabe un poco más de la historia sabe que eso surgió del Mellotron de una compañía inglesa, pero en realidad antes surgió de Chamberlain, que es de Estados Unidos. Lo que prácticamente nadie cuenta es que muchos años antes, y por eso quiero, para mí es, cada vez que lo nombro es un homenaje a Juan Blanco, es que Juan Blanco en 1942 hizo la patente de un aparato que se llama un multiórgano, y este es el blueprint, digamos, el bosquejo del multiórgano, que es básicamente lo que muchos años después Chamberlain idea como el antecesor del Mellotron, que fue finalmente el antecesor directo en el mundo analógico de lo que es después el sampler en el mundo digital. Si lo ven, un teclado que controla no cintas, como en el Mellotron, sino alambres, donde estaban las grabaciones, y todo esto controlado desde un teclado, es el antecedente directo de la creación del Mellotron y después del sampler. Pero, vaya uno a saber por qué, quién cuenta la historia, pero esto prácticamente nadie tenía la información y estuvo que rescatarlo desde Cuba. No sé si eso tendrá algo que ver, pero hay una película que se llama Melodrama, sobre la historia del Mellotron. Y cuenta todo, excepto esto. Y yo me comuniqué con la persona que era la directora, que fue la directora, y aparentemente algo había escuchado, pero por alguna razón
decidió no incluirlo en su historia. Raúl Pavón en México, que es un ingeniero interesado en música, hizo junto con el compositor Héctor Quintanar, este laboratorio que fue el primero en México, el primer laboratorio de música electrónica, pero también hizo un prototipo de sintetizador antes de Moog y Buchla, que son los que conoce la historia, sobre todo Moog y en parte a Buchla, pero muy poca gente conoce que en México se diseñó un aparato pionero en 1960 que era el antecedente directo del sintetizador controlado por voltaje. Y todavía años antes de esto, alguien lo hizo en Canadá. También algo no tan conocido. Entonces, también pensamos en César Bolaños, que peruano, pero que vivió en los primeros años del Instituto Di Tella en Buenos Aires, estuvo en Argentina, y comenzó con el primer laboratorio de música electrónica en el Instituto Di Tella, y este es el primer laboratorio que está Bolaños con algunos de los que después fueron los grandes compositores de música contemporánea en distintos países latinoamericanos. Y estas fotos pioneras que conseguimos gracias a César Bolaños fueron rescatadas también y preservadas con mucho esfuerzo y a veces con años o a veces décadas. César Bolaños fueron casi 25 años de búsqueda para poder encontrarlo y recuperar este material que ustedes ven acá. Partituras como interpolaciones para guitarra eléctrica y banda magnética en 4 canales, donde la partitura ha sido preservada, o ESEPCO 2, donde junto Bolaños con César Milchberg utilizaron unas computadoras de Honeywell Bull no para generar los sonidos, porque en esa época era muy difícil conseguir que una computadora pudiese generar sonidos. No era imposible, pero era casi. Pero sí se podía organizar el material compositivo y generar la obra a partir de lo que se hacía con la computadora, con los cálculos de la computadora. Y así lo hicieron entonces Milchberg y César Bolaños en Argentina antes de que Bolaños regresase a su país natal. Este es un detalle de la partitura de ESEPCO 2. Y así muchas de las obras, les puedo contar historias sobre, por ejemplo, qué significa este código aquí tan extraño en el nombre, en el título de la obra de Bolaños, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigo, no me detengo en esto, simplemente quiero nombrar que hay muchas obras de Bolaños preservadas, muchas obras de compositores de Brasil, de Colombia, de Chile, etcétera, etcétera. Y también es importante nombrar dentro de esta recopilación a Fernando von Reichenbach, que también voy a pasar muy brevemente. Su legado es importantísimo, no solamente en Argentina, sino en América Latina y en el mundo. Él transformó el viejo laboratorio de música electrónica del Di Tella en Argentina, que fue el Di Tella fue un instituto básicamente de lo que hoy llamaríamos un Media Lab, pero esto fue en los años 60. Convirtió, les decía Reichenbach, este laboratorio de música electrónica original en este otro, un laboratorio ergonómico, un laboratorio siguiendo los mejores estándares de nivel internacional de la época. Esto lo hizo en mediados de los 60 y construyó una serie de dispositivos increíbles que no tengo tiempo ahora para detallar, pero si luego nos queda un poquito de tiempo se los comento más, como este patch bay o patchera, como se le suele decir, semiautomatizada, algo impensable para la época, o el convertidor gráfico analógico, un sistema que es importante decirlo, no contaban con recursos, lo hacían realmente a veces con rezagos de materiales de una empresa telefónica o de distintas cosas que se conseguían, pero realmente tenían muy pocos recursos para construir las cosas. Sin embargo, Fernando von Reichenbach pudo crear este dispositivo donde uno podía dibujar sobre papel con lápiz, cosa de poder borrar, y una vez que estaba dibujado, esto se captaba desde una cámara que se colocaba aquí por encima del papel. Esto corría, ¿sí? El papel corría, se trasladaba, y esto era capturado, se hacía como un contraste de lo que se dibujaba en el papel, y a partir de ese contraste se capturaba en el monitor una línea, esa línea era la que comandaba un sistema controlado por voltaje. Entonces, del gráfico, de este sistema analógico, nos convertíamos después a algo visual
que finalmente terminaba controlando cualquier módulo que tuviese la capacidad de ser controlado por variaciones de tensión. Por ejemplo, un oscilador controlado por tensión, un filtro controlado por tensión, etc. El problema es que no tenían casi nada, casi nada. Por lo tanto, para hacer esta obra, Pedro Karievsky, donde se llama analogías paraboloides, ¿sí? Por la forma que tiene la gráfica, por las curvas que se utilizan, son 48 gráficos, 48 líneas, pero había un solo oscilador. ¿Cómo hago? Pues hubo que sobregrabar, no con un sistema digital obviamente, sino con un par de grabadores, hubo que sobregrabar 48 veces estas curvas con sutiles variaciones hasta que quedó lista la obra Analogías Paraboloides. Si después llegamos a tener tiempo, tal vez escuchamos un poquito las palabras de Fernando en una entrevista que le pude hacer unos años antes de su fallecimiento. Y muy brevemente, porque no tenemos tanto tiempo, me gustaría mostrarles, aunque sea brevemente, acá es cuando él está dibujando y finalmente cómo se captura con el sistema. Ahí se ve la cámara, ahí se ve el contraste que hace el sistema, cómo se van pasando estas líneas al monitor y finalmente todo eso controla algo. A ver. Esas son las 48 sinusoides sumadas del gráfico que veíamos recién. No hay mucho tiempo, así que no me detengo en esto porque quiero mostrar varias otras cosas, pero son parte de las personas que durante mucho tiempo eran poco conocidos y en algunos lugares totalmente desconocidos. Les hablaba de Pedro Karievsky, este es un análisis de la grabación de la obra que escuchábamos recién, Analogías Paraboloides, que hizo esta obra a partir del convertidor gráfico analógico de Reichenbach, hizo toda esta obra dibujando sobre papel estos módulos que veíamos recién. Y les puedo seguir hablando de pioneros, en algunos casos más conocidos, en otros menos. En este caso es Jorge Antunes, que es el pionero de la música electrónica en Brasil. No es que haya sido el primero que hizo una obra electrónica en Brasil, pero sí las obras anteriores de Reginaldo Carvalho, por ejemplo, fueron hechas de manera de música concreta, es decir, con grabaciones que se iban manipulando. En cambio, Jorge era muy joven cuando hizo sus primeras obras de música electrónica, o sea, con generadores electrónicos. Como él estudiaba física, había logrado también hacer sus propios instrumentos electrónicos. E incluso esto que ven aquí, como que parece como una radio con dos antenas, es un theremin que hizo el mismo Jorge Antunes cuando era muy joven y lo utilizó en algunas de sus obras. Entonces, sí, es el primero que hace una obra electrónica, o sea, con sonidos generados por medios electrónicos en Brasil, aunque no las primeras obras electroacústicas. Y así vamos a encontrar muchas de sus obras, están en la colección. Él no solamente se mueve en el mundo del sonido, sino también hace trabajos que tienen que ver con la relación. Tiene un sistema, de hecho, una teoría cromofónica sobre la relación entre imágenes y sonido, y colores y sonido. Y en este juego de palabras, miró, escuchó, miró, justamente donde juega entre una pintura que parece de Joan Miró con las partituras y hace todo en su obra, toda una relación entre ambos mundos. O, por ejemplo, los otros días, hace muy poquitos días, estaba comunicándome con Josy de Oliveira. Josy, que ya al comienzo de los 60 era una pionera del arte electrónico en Brasil, una persona muy conocida en Europa, en América del Norte, no tan conocida en América Latina, sigue creando a sus 80 y no sé cuántos años, está siempre activa, ahora ya produciendo un nuevo film, creadora de muchas óperas multimedias impresionantes. Trabajó como pianista bajo la batuta de Stravinsky, por ejemplo, para tener una idea. O sea, ha estrenado, de hecho aquí está junto con Stravinsky, y ha hecho no solamente música electroacústica, sino óperas multimedia, como decía,
trabajos pioneros con proyecciones láser en planetarios en los años 60. Realmente gente que ha hecho mucho, y uno dice, ¿por qué cuando estudio música electroacústica y estudio la historia de la música electroacústica, muchas de estas personas no aparecen? Vânia Dantas Leite, también de Brasil. Y entonces vemos que hay mucho material. Tanto es el material que la colección de música electroacústica latinoamericana, que dista de ser, digamos, nunca está todo. Faltan muchísimas cosas. Sin embargo, hay 1.723 obras de casi 400 compositores y compositoras. También hay algunas partituras, como las que vemos aquí, de Manuel Enríquez, de México, o esta de Alfredo del Mónaco, Venezuela, obras mixtas para cuerdas y sonidos electrónicos, o esta pieza de Edgar Valcárcel para sonidos electrónicos y piano. Incluso entrevistas que logré hacer a varios compositores, Bolaños, de quien les hablaba, de Perú, Manuel Enríquez de México, Bayone de Argentina, Villalpando, una figura importantísima del arte contemporáneo de Bolivia, Valcárcel de Perú, Conrado Silva de Uruguay, que luego vivió muchos años en Brasil, un pionero de las artes electrónicas y la música electroacústica en Brasil, Alfredo del Mónaco en Venezuela. Y entonces la colección trata de recuperar todo este material a través, como les decía, por ejemplo, de algunas entrevistas para esclarecer cosas como, por ejemplo, bueno, cuando se hizo la música para 10 radios portátiles, ¿sí? Una obra electrónica que hizo Conrado Silva y parte de un vínculo con el legado de compositores como Cage, pero con una visión y una aproximación y una perspectiva y una ideología, diría, latinoamericana, por lo menos con una visión distinta desde América Latina de lo que sucedía en el mundo. Entonces, en la fundación hay, como decía, 1.723 composiciones completas, en realidad son 2.152 archivos de audio, porque cuando las obras están divididas en secciones, se las guardó en secciones separadas, y además cuando hay obras que son mixtas, por ejemplo, para violín y cinta, se guarda la grabación completa de violín y cinta, y siempre que esté disponible, la parte de cinta sola, cosa de que si uno quiere volver a repetir esa obra y poder ejecutarla, que esté el material para poder hacerlo, con la parte electrónica por separada de la ejecución final. Hay, a partir del trabajo que hice para la UNESCO, que logré tener el permiso para que se integre esta colección, se pudieron incluir, se sumó a toda la base de datos, y además de la música grabada, hay más de 200.000 palabras que hablan, notas de programa, biografías, etcétera, sobre estos compositores y compositoras. Esta es la línea de tiempo de cómo están distribuidas las obras. Esta es, digamos, aquellas obras que tienen, por ejemplo, especificada su instrumentación, el estudio de realización, cuando las notas de programa están en inglés, en francés, en español. Piensen que la Fundación Langlois tenía como norma publicar todo en inglés y en francés, excepcionalmente, y con un costo muy alto, es decir, ¿verdad? Y porque a veces algunas personas son muy insistentes, se logró hacer que inviertan una cantidad muy importante de dinero para que mucho del material estuviese no solamente en inglés y en francés, sino también en español, dadas las características de la base de datos. O sea que hay una enorme cantidad de material de la base de datos en español. Entonces, cuando las acciones independientes pueden llevar gradualmente a una revisión del pasado y ayudar a comprender el presente, existe la posibilidad de transformar estos esfuerzos individuales en un flujo coherente y colectivo que podría cambiar la forma en que se cuenta la historia y se diseña el futuro. Porque cuando uno hace algo como esto, piensa, bueno, a ver, venía un amigo mío con el que me encontré ayer justamente, que trabajaba en la Fundación Langlois, y él que venía de su oficina y me decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo haces si vos sos compositor? ¿Por qué te pones a preservar todo esto? Y yo tenía mis razones, casi como excusas, que con el tiempo uno empieza a encontrar que son otras, tal vez a las que inicialmente lo llevaron a hacer eso. Lo que al principio era solamente preservar la música,
y algo que a uno le resultaba de interés, con el tiempo se da cuenta que va mucho más allá de eso, que tiene que ver con ese interés en salvaguardar ciertas cuestiones de la cultura que uno ve que se pierden y que uno nota que en ciertos lugares se aprovecha todo eso que se está haciendo, en ciertas culturas se aprovecha la historia de muy distintas maneras, se aprovecha su cultura y su pasado de un modo muy interesante y muy, hasta diría, astuto e inteligente, mientras que en otros lugares se pierde porque pareciera que esto, siendo del pasado, es irrelevante. Yo creo que ciertas culturas en ciertos países nos muestran que todavía siguen haciendo muchas cosas, incluyendo parte de su economía, se sustenta gracias a haber salvaguardado su cultura y su historia. También me gustaría nombrar brevemente, digamos, que la fundación, digamos, logré hacer al terminar el trabajo en la fundación. También hicimos junto con el director del CEMAS, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, Rodrigo Sigal, hacer una colección con 3 CDs de música electroacústica de compositores latinoamericanos y latinoamericanas que incluyeron algunas cuestiones, algunas obras que no pudimos incluir en la colección. Y así se hicieron varios CDs. Pero me gustaría, creo que me quedan unos 5 minutos, y entonces me gustaría ir redondeando con lo siguiente. Todo esto formó parte de la colección. Entonces, hoy en día todo esto también ha ido cambiando mucho y la colección llega, básicamente abarca desde 1957 a 2007, fundamentalmente. ¿Por qué no después? ¿Por qué no seguirlo? Podría ser el proyecto para seguir el resto de mi vida. Pero hoy en día el archivo está en la red. Todo es conseguible, todo estoy entre comillas. Conseguimos el material, está en la red, se preserva porque sigue circulando y cualquiera casi lo puede descargar. Antes no, el material no estaba, no se conseguía, no había forma de escuchar las obras, ni de encontrar la información, ni quién la tenía, ni dónde la tenía, ni cómo la tenía. Tengo muchas anécdotas, algunas buenas y otras no tanto, de cómo se manipulaba la información para que no se pudiese encontrar cierto material. Hoy en día, cuando hablamos de arte sonoro, música electroacústica, música electrónica, empezamos a pasar y nos encontramos con muchos nombres de mucha gente que ya sea en Colombia, no importa si es en Colombia, en Venezuela, y vamos pasando y puedo pasarles proyectos en muchos países, tantos individuos como instituciones, y empezamos a recorrer y encontrarnos con gente en muchísimos países que cada vez son más conocidos, pero tenemos el acceso a sus obras, o tenemos su teléfono, o conseguimos el WhatsApp, o los vemos en Instagram o en Twitter, o tenemos infinidad de posibilidades y no me detengo en esto porque pueden acceder, lo pueden buscar, lo pueden encontrar y esto es factible. Cuando se hizo la colección no había forma de poder acceder a todo este material. Por eso me parece importante también ubicar las cosas en el tiempo y el espacio para entender por qué se hacen las cosas, cómo se hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todo esto, que básicamente esta última parte, solamente estoy pasando algunas imágenes de proyectos en toda América Latina relacionados con el arte sonoro, me gustaría ir redondeando y ya aquí sobre el final, incluyendo, por ejemplo, eh, esta imagen que les voy a mostrar ahora de casi aquí, cuando Guillermo Vaz en la Bienal de París rompe una hoja de papel y dice, esta es una composición musical, y lo que hace es básicamente romper esa hoja de papel, ¿sí? Entonces, aunque no me detenga ahora aquí, yo creo que sobre todo
lo realizado a través de la colección latinoamericana, para mí tiene una característica especial. Digamos que la colección de música electroacústica latinoamericana ha recuperado y hecho visible y escuchable la obra creativa de muchos artistas que de otro modo estaban casi olvidados. Ha desafiado la habitual narrativa hegemónica sobre la historia del arte electrónico, rompiendo uno de los caminos de la muerte de la memoria, cambiando y ampliando lentamente la forma de conocer y entender la historia de la música electroacústica y el arte sonoro. Archivar y difundir el arte sonoro, la música electroacústica y los descubrimientos de la historia del arte electrónico es otra forma relevante y significativa de entender el presente y construir nuestro futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Sin duda el recorrido que hemos tenido es fascinante. Tengo varias notas, pero las dejamos para luego, ¿vale? Y damos Claro. el pase inmediatamente a Diego. Diego Gómez, Gracias. adelante. Bueno, primero que todo quiero felicitar y agradecer a Ricardo. Disfruté mucho su presentación y el contenido en particular. Y espero que de alguna manera mi presentación pueda dialogar con aquello. Ok, espero que vean bien mi presentación. Se ve Bien. perfecto, Diego. Perfecto, perfecto. Bueno, mi presentación de hoy es quizás un poco más menos situada en un solo caso específico y parte, por así decirlo, de una problematización conceptual, tocando un par de casos que he trabajado en otros momentos. Ninguna de esos casos tiene que ver con mi investigación de doctorado. Yo soy investigador doctoral en este minuto, terminando ya mi doctorado, pero me causó mucho interés la idea de archivos vivos, porque tocaba justamente algunas cosas que he estado trabajando en el último tiempo. Y todo esto lo quiero hacer de una mirada de arqueología de medios. Entonces, primero, lo que quiero hacer es ir directamente a la idea de archivo. Me parece interesante, y esta es la parte metodológica de mi presentación, partir por ahí. Y muy metodológicamente, quiero referir a la etimología de la palabra archivo, porque creo que nos sirve para avanzar en esta problematización. Y sabemos, y si no lo sabemos, aquí está, archivo viene del griego antiguo arqué. Y esa palabra también permite que se desarrolle la palabra arqueología. Es decir, archivo y arqueología están sumamente vinculados. Ahora, como yo voy a hablar de la arqueología de medios, tengo que un poco hablar también de la arqueología Foucaultiana, que es el método que inventa o desarrolla Michel Foucault para estudiar la historia o repensar la forma de hacer historia, en palabras simples. Esto es un método que él desarrolla a partir de mediados de los 60 y se plasma de manera muy clara en dos de sus libros, La arqueología del saber y La palabra de las cosas. La palabra de las cosas primero, luego viene la arqueología del saber. La palabra de las cosas son estudios de caso, ¿no?, particulares, por así decirlo, y la arqueología del saber es el desarrollo metodológico más conceptual, más teórico. Aquí voy a intentar... No veo bien, por eso estoy tratando... Voy a salirme un poquito de la pantalla completa. Ahí sí. La arqueología, en términos generales, con la palabra arqué en su centro, refiere al origen de las cosas. Por ejemplo, la arqueología clásica, ¿no?, la que va a las ruinas, lo que está tratando es ir al origen de las civilizaciones. Arqué significaba efectivamente en griego, o significa en griego antiguo, origen. Entonces lo que hace Foucault va
literalmente a los archivos, ¿no?, franceses a buscar documentos para encontrar el origen de la modernidad. Eso es el proyecto arqueológico de Foucault. Él estudia un periodo que él llama la época clásica, que va desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, para encontrar ahí el origen, la formación de la modernidad, que es la que se plegaría con fuerza precisamente a partir del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, según Foucault. Entonces, en su libro La palabra y las cosas, Foucault estudia, por así decirlo, los orígenes de la vida a través de cómo la historia natural se va desarrollando, de la economía, a través de cómo las nociones de valor se van desplegando, el lenguaje y por lo mismo el conocimiento. Bueno, sin embargo, poco después, la idea de arqué, y por lo tanto también la idea del archivo, se sigue problematizando, y va a ser el mismo Jacques Derrida, otro filósofo francés, que dice que la idea de el concepto arqué no solamente refiere al origen, sino que también al principio. Y como refiere al principio, es también problematizable como principios constituyentes. Entonces, esto es súper interesante, pues da origen precisamente a lo que tomará, o lo que se tomará en Alemania para trabajar lo que es la arqueología de medios. La arqueología de medios se concentra en los principios constitutivos del, digámoslo así por ahora, saber, ¿no? Y va a un archivo a buscar esos principios. Sostiene que en esos archivos están los principios constitutivos de la contemporaneidad, por así decirlo. Esto es súper claro a partir de, acá tengo a la vista un libro de Wolfgang Ernst, que es muy claro y se llama Digital Memory and the Archive, donde problematiza cuál es ese archivo al que hay que ir para buscar los principios constitutivos de la contemporaneidad. Pero esto ya lo veíamos en un libro central de la arqueología de medios, aunque no habla de arqueología de medios literalmente, pero sí, ahí sí están sus bases, que es un libro de Friedrich Kittler, que se llama Gramophone, Film y máquina de escribir, typewriter. Y básicamente este teórico alemán sostiene que con estos tres aparatos, el gramófono, el film o el cine y la máquina de escribir, podemos encontrar, ¿no?, los principios constitutivos de lo que será después la contemporaneidad, como un periodo posterior a la modernidad. Él habla incluso de posmodernidad. Bueno, esto era mi, por así decirlo, marco teórico, por así decirlo, para entrar de lleno a lo que les quiero contar. Y yo había pensado que iba a ponerme una alarma, la voy a poner igual de todas formas. Y luego quiero hablarles de uno de los aspectos que creo yo empalman con esta idea de archivos vivos y que estuve trabajando en los últimos año y medio, 2 años. Y uno de ellos es lo que denominamos junto a mis amigos y colegas Joaquín Serené y Dusan Cotoras, objetos operacionales, y que trabajamos en el marco de un workshop en el que participamos de Transmediale 2021-2022, cuyo tema fue Research Refusal, que podría interpretarse como investigar el rechazo o rechazar la investigación al mismo tiempo. Básicamente era poner en jaque los métodos más hegemónicos de la investigación. ¿Cómo podíamos rechazar eso para encontrar otras formas de investigar, pero al mismo tiempo cómo investigar ciertas formulaciones, ¿no?, de rechazo que van surgiendo en la cultura? Y bueno, esto nos tocó, si bien esta era una Transmediale 2021-2022, nos tocó, o partimos trabajando en esto a fines del 2020. Tanto Dusan, Joaquín y yo somos chilenos, entonces nos parecía que caía muy bien y de manera muy precisa con este tema, una investigación poco ortodoxa respecto a lo que en Chile se vivió el año 2019, que fue un estallido social. Y nosotros problematizamos aquello como un objeto operacional. Y quiero explicarle a qué me refiero. Un pequeño contexto con esto. Hubo en Chile
es probable que la mayoría de ustedes sepan, lo asumo así, porque en general las noticias en Latinoamérica se comparten rápidamente. Un malestar ampliado en la sociedad chilena que cuajó, por así decirlo, una serie de protestas muy intensas en octubre del 2019. Particularmente su cúspide estuvo el día 18 de octubre, aunque partieron alrededor del 14. Y un juicio general en ese entonces era de que esto estaba planeado por alguien y había que encontrar los culpables de esto. La política, los políticos, la clase política al momento tenía esa tesis. Sin embargo, el fenómeno se planteaba una y otra vez como incierto en el sentido que parecían no haber cabezas de esto, ¿no? Habían hordas de personas que habían actuado de manera relativamente coordinada, pero sin cabecillas. Entonces la pregunta era, ¿qué había ahí? Y nadie parecía ponerle el cascabel al gato. Todo el mundo seguía insistiendo en que habían cabecillas y al parecer no lo sabía. El antecedente de este fenómeno, de esta situación en Chile, estuvo precisamente a mediados, se dio alrededor del 14 de octubre, con protestas lideradas por estudiantes secundarios que ocupaban estaciones de metro, en Santiago particularmente, y no permitían que se usaran los torniquetes de pago. Entonces, invitaban, incluso exigían, que la gente evadiera, ¿no? Todo porque todo esto se había detonado por un alza en la tarifa del ferrocarril subterráneo, del metro. Lo interesante era que nadie podía predecir qué estación en particular se iban a tomar, porque nadie sabía bien cómo estaban operando estos chicos, que podían ser centenares que se tomaban una sola estación. Bueno, no sabemos cómo operaban. Operaban por redes sociales, ¿no? Sus propias redes sociales que les permitía organizarse y decidir en conjunto como multiplicidad qué hacer, cuándo, a qué hora, en qué minuto. Y, por así decirlo, ni el control político oficial, ni la política oficial entendía cómo esto sucedía, y no lo logró entender, y por eso fue exitoso, en tanto que protesta. Esto vino posteriormente en esto, ¿no? Fue escalando, y la noche del 17 hacia el 18 se quemaron más de 70 estaciones de metro, centenares de buses, etc. Fue un desastre y se temieron las cosas más terribles en el país. Y hasta el día de hoy siguen investigando de dónde están los culpables y quiénes fueron, que organizaron esto. Han dicho todas las barbaridades del mundo, algunos políticos, pero no se han concentrado precisamente en algunas otras cosas. El día 25 de octubre del 2019 hubo una marcha donde asistieron más de 1 millón de personas. Y siempre, ¿no?, el foco está en las personas. Muy bien. Pero faltaban algunos focos que a nosotros con mis colegas nos parecía importante tomar. Y son este tipo de cosas, ¿no? No estoy diciendo que esta marcha en particular esté vinculada a estas antenas que se ven en ese edificio. Pero lo quiero mostrar porque estas cosas suceden en un lugar o a través de ciertos lugares, ¿no? Y me refiero a la infraestructura, en este caso, telecomunicacional. Es lo que permite que estos objetos operacionales funcionen como tales. Me refiero nuevamente a estos chicos que inician este proceso, ¿no? Lo interesante acá es que cuando se queman las estaciones de metro y los buses, y con esto no quiero hacer una apología de aquello, sino solamente quiero tratar de ir problematizando el fenómeno, pareciera que los canales, voy a usar esa palabra, los canales de lo real, son reemplazados por los canales de lo simbólico. Y aquí tanto lo real como lo simbólico lo estoy usando en una terminología de arqueología de medios, y más particularmente de la teoría de medios de Friedrich Kittler. Acá lo real refiere a lo que es concreto y real, como es la estructura de transporte, por ejemplo. Y lo simbólico en realidad refiere a sistemas de símbolos, ¿no? Que es lo que termina ocurriendo en los dispositivos que a estos muchachos les permitía coordinarse y operar
esa es la palabra importante ahora, cómo operaron. Ahora bien, necesitábamos con mis colegas, para seguir problematizando esta idea de objeto operacional, algo más, porque esto funcionó, nuestra lectura de esto, nuestra problematización de esto, funcionó de una manera más bien lateral a nuestros esfuerzos investigativos más centrales, yo haciendo mi doctorado, ellos trabajando en Chile, en sus respectivas cosas, y esto tenía un plazo más acotado y no teníamos el tiempo real de hacer la investigación empírica en detalle. Entonces tomamos un método de Mark Fisher, que él llamó teoría ficción. Entonces tomamos un marco teórico como el que he ido esbozando hasta ahora, para problematizar este caso y ficcionar con él y desde él. Entonces quisimos enfocarnos precisamente en esta infraestructura de telecomunicaciones y estas atmósferas que esta infraestructura permite. Hubo productos a partir de eso, por cierto, gracias a este workshop que organizaba Transmediales. Hubo un periódico que circuló por estos lados, que publicó una oficina holandesa o neerlandesa, creo, de Holanda, de publicación Open, que está acá, con un pequeño ensayo que hicimos al respecto. Formulamos la idea de que la historia reciente de Chile, no voy a entrar en eso ahora mismo, pero que incluye, por cierto, algunos esfuerzos cibernéticos que se hicieron durante el gobierno de Allende, la transición a la democracia, especialmente los primeros 15 años de esa transición a la democracia en Chile, a partir del año 90 en adelante, y luego este estallido social funciona como este diagrama intenta sugerir, como nosotros le llamamos la máquina M, ¿no? Donde la energía tiene altos y bajos, pero que tiene que entenderse como una máquina operacional mayor. Y eso lo plasmamos en un documento, en un artículo, que se publicó en un journal asociado a este esfuerzo de la Transmediales. Ahora, quiero seguir adelante porque esta idea de objeto operacional me permite seguir empujando hacia archivos vivos. Pero ahora me permite saltar a otro concepto que trabajé, que son redes vivas, y que tiene mucho que ver con objetos operacionales. Porque redes vivas es básicamente lo que esta especie de collage de imágenes intenta mostrar, ¿no? Es un conglomerado de, llamémoslo así, entes, por ahora, que son humanos muchas veces, pero también no humanos. Antenas, señales telecomunicacionales, infraestructura para las telecomunicaciones, códigos y datos, y todo eso conforma una red que es al mismo tiempo una multiplicidad y una singularidad. Y eso son las redes vivas. Este término no es mío en ningún caso, lo tomo prestado de Alexander Galloway y Eugene Tucker, que son dos teóricos de medios y de algún modo también artistas mediales estadounidenses, en un libro que se llama The Exploit, del año 2007, desarrollan una teoría de redes que creo muy apropiada para la conversación que tenemos hoy. Y acá un par de ideas. No voy a leer la cita, pero lo que ellos señalan es precisamente lo que estaba tratando de explicar hace un minuto. Que el contexto de las redes, ¿no? Redes vivas como las que el caso de Chile permite ejemplificar, no únicamente han sucedido en Chile, suceden constantemente en todos nuestros países, en todos los territorios, y traspasan ciertamente los territorios. Podríamos decir que ahora mismo estamos inmersos en una red viva. Yo estoy en Berlín, hay gente en Bogotá seguramente, en Santiago, en Montreal, etc. Es una red viva, no solamente porque hay seres humanos, sino porque está en acción y es operativa. Pero interesante acá el concepto de individuación. En la filosofía, históricamente usó la idea de individuación para tratar de entender cómo un individuo deviene como tal, se convierte en individuo, cómo ocurre el devenir
para convertirse en un individuo. Sin embargo, en el contexto de las redes, señalan Eugene Tucker y Alexander Galloway, esto no sucede en tanto una singularidad como históricamente la filosofía había propuesto, o gran parte de la filosofía había propuesto, sino que sucede a través de redes, ¿no? De multiplicidades. Es decir, siempre hay una tensión entre la unicidad del individuo y la multiplicidad de la red, donde hay otros individuos, siendo estos otros individuos a veces seres humanos como nosotros, pero también toda la infraestructura que hay de por medio que podría también problematizarse como individuos. Y hago un paréntesis. Uno podría pensar bajo esta estructura buena parte, si no todo, lo que nos mostró Ricardo. Todos estos compositores se acoplaron, por así decirlo, a máquinas, infraestructuras, procedimientos para crear lo que crearon y fueron colaborando además entre ellos. Y ahí se fueron conformando esto que podríamos llamar nuevamente redes vivas. Una nueva cita de ellos, que tampoco voy a leer, y que refiere precisamente a lo que estoy tratando de explicar. En el contexto de las redes, y acá ellos hacen un gesto hacia esta idea de la revolución, que por ejemplo es lo que nosotros veíamos en Chile, que un intento, probablemente una revolución, que ahora parece trunca, pero yo creo que probablemente no están así. Podemos hablar de eso después. Hay un componente, un potencial revolucionario en ello, pero no solamente eso, también hay un componente de cómo vamos convirtiéndonos, ¿no? En plural, en algo más que siempre es humano, por cierto, pero también hay una cosa unhuman, dicen ellos. No me atrevería a decirlo como inhumana o ahumana. En esto hay una intencionalidad de las máquinas ahí, y que parece muy importante poner atención a ello. Me salto aquí al arte, porque precisamente la red, la noción de redes vivas que estoy tratando de sumar a esta conversación ahora, la trabajé en un artículo que precisamente tenía al centro este concepto, y que yo intentaba problematizar a través de 3 obras, de 3 artistas distintos. Casey Reese, que trabaja principalmente con imágenes software, a partir de este proyecto, que es una serie que se llama Compressed Cinema, que él trabajó entre el año 2018 y 2020, donde con inteligencia artificial y redes antagónicas neuronales, genera una serie de imágenes que se vinculan, por así decirlo, a nuestra percepción y nuestra psique. Por otro lado, tenemos a Lauren McCarthy, una artista medial y performer, que problematiza los dispositivos inteligentes como Alexa, por ejemplo, para entender cómo estos dispositivos están modificando nuestras maneras de ser. Nuevamente, la idea de la individuación. Y por último, una obra de un artista chileno, Demian Choff, que se llama Máquina de Coser, donde precisamente personas visitaban, ¿no? un bot de inteligencia artificial con el cual dialogaban, y se iba generando un conocimiento ahí, una especie de microarchivo, si se quiere decir. Todo esto para volver a insistir en esta de redes vivas, que obliga a entender o visualizar que estamos frente a conglomerados, a redes precisamente, de entes no humanos con intencionalidad, y actores humanos también con su intencionalidad, que se funden en esta red. Entonces, como para dialogar de manera más directa, quizás con el contexto de esta cátedra, a mí me parece que, llamémoslo así por ahora, objetos como las redes vivas, que estoy tratando aquí de ejemplificar y de problematizar, requieren ser abordadas necesariamente, en mi opinión, desde 2 veredas, llamémoslo así, o de 2 nodos, que son necesariamente complementarios y que se requieren mutuamente, se necesitan mutuamente. Por un lado,
las prácticas creativas críticas y contemporáneas. Perdón. Solo como problema. ¿Aló? Sí, se está abriendo un micrófono de alguien. No, no te preocupes, tú sigue y yo lo silencio. Tranquilo. Perfecto. Adelante. Y por otro lado, estudios críticos contemporáneos. En el lado de las prácticas creativas, me parece que acá las artes mediales tienen un rol importantísimo, dado que cuentan no solamente con la disposición, sino también con el interés de vincularse a esas máquinas que necesariamente participan de estas redes vivas. Creo que eso es fundamental, una característica primordial de las artes mediales. Lo mismo podría pasar y pasa muchas veces con el diseño medial crítico. No solo el diseño crítico, sino que el diseño medial crítico. Lo mismo, un tipo de diseño que se atreve a acercarse a las máquinas, como por ejemplo estos compositores, que curiosamente en muchos casos son ingenieros, se acercaban a estas máquinas. Ese parece un componente esencial para entender la naturaleza de estas redes vivas. Y cierta arquitectura, me atrevería a decir también. Y cierta, lo pongo con esas palabras porque es muy poca. Pero hay casos muy interesantes que a lo mejor parecieran no estar tan vinculadas a lo que estamos hablando ahora, pero de algún modo sí lo están. Estoy pensando ahora mismo en este proyecto Forensic Architecture, que probablemente ustedes conocen, que utilizan los métodos de la arquitectura, ciertas prácticas creativas de la arquitectura, para entender los contextos casi siempre negativos, problemáticos, pero que tienen que ver con estos objetos operacionales, estos objetos inciertos, estas redes vivas. Pero por otro lado, tenemos los estudios críticos contemporáneos. Ahí yo creo que los estudios de medios, las teorías de medios y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad tienen mucho que decir, porque estos campos nos invitan necesariamente, llevan ya 20, 30 años, incluso 40 en algunos casos, haciendo esta invitación a ir hacia estas máquinas, hacia estos dispositivos que permiten o han permitido que estas redes vivas se estén constituyendo y operen como operan en los tiempos contemporáneos. Ahora entonces paso al punto 4, que tiene que ver con la idea de archivos vivos, que es la que nos convoca. Y, en mi opinión, si no es lo mismo, es casi lo mismo que esta idea de redes vivas, que no es otra cosa que lo que este collage intenta conceptualizar y mostrar acá. Conglomerados de seres humanos, infraestructuras tecnológicas, máquinas, procesos tecnológicos y la atmósfera que todo eso genera. Eso es archivo vivo en tanto que, en mi opinión, lo esbozaba hace un minuto. Así como Foucault usaba su arqueología para encontrar en los archivos el origen de la modernidad, ese fue su proyecto, la arqueología de medios y otros campos van a los archivos para encontrar los principios constitutivos de la contemporaneidad. La arqueología de medios, particularmente la arqueología de medios alemana, sostiene que esos principios están en las máquinas. Y esto obviamente obliga, en mi opinión, a pensar y seguir pensando qué queremos decir con máquinas. Para cierta arqueología de medios alemana, máquinas son el cúmulo de hardware, software y los principios científicos que permiten que eso opere. Pero si lo empujamos un poquito más allá, otros campos nos podrían insistir o señalar que las máquinas siempre requieren de un componente humano que las opere, por ejemplo, e incluso más de un ambiente que aglutine a ese componente no humano, sino que orgánico, y ese hardware-software. Yo me quedo más bien con eso. Y eso empalma necesariamente con lo que veíamos acá, con esta idea
de redes vivas. Y en ese sentido, esta red viva, ¿no?, que vemos acá, y todas las otras que podamos hallar y singularizar como un objeto de estudio que queramos tratar de entender, en ese sentido singularizar, y en ese sentido estudiar, para entender mejor de qué es lo que estamos viviendo todos nosotros ahora, constituye también el archivo, porque ahí dentro, ¿no?, en los modos de interacción, en los modos de comunicación entre los componentes de esa red viva, están los principios que constituyen nuestro tiempo. Y por lo tanto, es esa red viva, el archivo vivo, que configura nuestra realidad contemporánea. Y ese es el archivo vivo, lo que podríamos denominar crítica y contemporáneamente máquina. La máquina o las máquinas a través de las cuales vivimos y devenimos. Para ir cerrando tenía esta, pero va a ser solo la penúltima cita, y curiosamente estoy terminando, creo que con algo de holgura. La arqueología de medios puede ser, ¿no?, un método de análisis, ¿no?, enfocado en problematizar las estructuras materiales y lógicas de estas máquinas que estaba tratando de poner frente a ustedes recién. Es el homólogo más contemporáneo de lo que Foucault llamó los archivos, ¿no? Sin embargo, acá, y esto lo dice Wolfgang Ernst, lo que tratamos de encontrar son los protocolos y las arquitecturas digitales de los computadores o de las máquinas en el sentido más general. También es una estética, dice el mismo Wolfgang Ernst, una estética que toma cierta distancia en el sentido de que no trata de entender la realidad contemporánea solamente a partir de la mirada de los seres humanos y de sus discursos, sino que a través de las máquinas. Y como veníamos problematizando hasta ahora, esa máquina, por cierto que es humana, pero también es máquina, hardware, software. Si tratamos de visualizar, ¿no?, observar, percibir la realidad a través de esas máquinas, estamos posicionados desde una estética que es la estética de la arqueología de medios. Y por último, la arqueología de medios también es una archivología, si lo podemos traducir así al castellano, que nos obliga a recurrir a, ¿no?, documentación concreta y precisa, diagramas de circuito, como por ejemplo el blueprint que mostraba Ricardo al principio, códigos y maquinaria como la que se mostraba respecto a este compositor argentino que nos mostraba todo esta formulación maquínico-gráfica de producir sonido. Todo esto es la arqueología de medios que nos permitiría, quiero plantear hoy, visualizar mejor qué queremos decir con archivos vivos. Pero, y no quiero terminar acá, ayer pasó algo que es probable que para muchos de ustedes haya sido llamativo, para mí fue llamativo y me causó cierta tristeza. Subimos de la muerte de Bruno Latour, un filósofo antropólogo, filósofo, sociólogo muy importante para entender precisamente este tipo de cosas. Si bien su trabajo más reciente está vinculado a la crisis climática, debemos entender su trabajo más en general, precisamente, y por eso mencionaba hace un rato que uno de los campos que nos permite hacer esto son precisamente los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, entre otros, para entender que los actores humanos precisamente son parte de estas redes en las que vimos de estos archivos vivos. Y esta cita la quiero leer para terminar. Sin duda, nos dice Latour, la pregunta que tenemos que hacer entonces es ¿dónde están los otros vehículos que transportan la individualidad, la subjetividad, la condición de persona y la interioridad? Si hemos sido capaces de mostrar que sitios glorificados como lo global y lo local estaban constituidos por entidades en circulación, ¿por qué no postular que las subjetividades, las justificaciones, el inconsciente y las personalidades también circulan? Y efectivamente, en cuanto planteamos esta pregunta extraña pero ineludible,
se ofrecen nuevos tipos de sujetadores para facilitar nuestra investigación. Podrían llamarse subjetivadores, personalizadores o individualizadores, pero yo prefiero el término más neutral de dispositivo adicional, plugin, tomando prestada esta maravillosa metáfora de nuestra vida en la red. Eso es todo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. No sé si puedo abordar yo ahora, Silvia, ¿sí? Claro, claro, claro. ¿Tenemos cuánto tiempo? Tenemos afortunadamente, y eso es algo extraordinariamente bueno en la sesión de hoy, tenemos más tiempo para hablar. Siempre terminábamos con el reloj así justico, entonces tenemos media hora para hablar. Súper. Qué bueno, sí, porque me parece, me voy a poner audífono porque el perro andaba acá de pronto un poquito loco, entonces para no molestar. para hablar de estos elementos también cotidianos, ¿no? Bueno, agradecer la presentación de Ricardo y de Diego. Me parece que hay un horizonte común que para mí es bastante evidente y que tiene que ver con esta idea de aproximaciones metodológicas hacia la construcción, el análisis, el estudio de la noción de archivo, ¿no? Creo que lo que nos presenta Ricardo sin duda es una aproximación del orden también de la vivencia, pero también con una suspicacia fundamental, ¿no? Y que tiene que ver justamente cuando tú nos dices quién cuenta la historia, ¿no? Y creo que eso es un elemento que de alguna manera nos fomenta también esta relación de que los archivos y que incluso cuando están catalogados, ¿no? Incluso cuando están, podríamos decir, domesticados, tienen esta capacidad también de llevarnos a nuevas lecturas, especialmente por algo que también Diego, y ahí empalmo con algo que también señaló, esta capacidad de lo contemporáneo, ¿no? Es decir, la noción de lo contemporáneo para entender estas historias, estos registros anteriores, ¿no? Creo que ahí hay un elemento que me gusta mucho y de alguna forma nos aproximamos a estas metodologías, o si podemos decir a metodologías de aproximación hacia la noción de archivo, hacia la noción de patrimonio, ¿no? Y esta comprensión también de estos objetos operacionales que finalmente se transforman en aspectos también de atención, ¿no? De una especie de filtro, si pudiéramos llamar, aludiendo al plugin que hablaba también Diego, que nos lleva también a entender esta idea de estas relaciones de complejidad en la red, ¿no? Ahí me saltó una figura, Diego, mientras tú hablabas justamente de esta idea del individuo y las redes, algo que el escritor americano de medios, Clay Shirky, habla sobre el excedente cognitivo, ¿no? O el cognitive surplus, y que justamente esta capacidad que al estar en redes emergen nuevos modos de entender tanto las tecnologías, su usabilidad, su aplicación, como también el poder hackearlas, ¿no? Eh, Nosotros tenemos varios casos en Chile, ya que hiciste varias citas a Chile, Diego, si me permites uno, para dar cuenta de esta idea también disruptiva, que es a partir de la aplicación Waze, ¿no? Que seguramente es una aplicación que tenemos en todas partes del globo para movernos por las mejores rutas, ¿no? Pues bien, en Chile se ha ocupado más bien para dar aviso en dónde está la policía, para poder justamente transgredir la velocidad, ¿no? Es decir, no solamente para tener la ruta más rápida, sino también para poder sortear el disco de velocidad. Y así poder, digamos, en esta colectividad, en este ejercicio de compartir con otros, dar avisos. Por supuesto que esto tiene antecedentes análogos, como cuando ibas en la carretera y te cruzabas con otro auto y te hacía luces, ¿no? Te estaba avisando que algo venía más adelante. Pero creo que es interesante, digo, desde esta mirada también, de esta propuesta que nos señala Diego, de las redes vivas, es decir, desplazarnos desde la adopción de archivo, en tanto archivo vivo, que por supuesto en esta complejidad también del que no está en estanco el archivo, sino más bien es algo que está ahí
para poder seguir investigándolo, y eso es lo que entiendo también que tú reforzabas, Ricardo, esta noción del desplazamiento hacia estas otras matrices, ¿no? Y estas otras matrices que contienen también un sustrato muy de la, como bien decía, muy de la suspicacia, ¿no? Muy del dudar también. Por eso es muy bonito este diagrama que mostraste, el blueprint que señalaba también Diego, que de alguna forma dice, bueno, ¿por qué se pasó esto, no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué no hemos contado la historia de manera coherente? O quizás con todos los antecedentes para que cada uno de nosotros pueda también administrarla. Muy bien, yo lo que quiero es básicamente poder proponerle tanto a ti, Diego, como a ti, Ricardo, una conversación también de esta doble mirada, de estos aspectos metodológicos que me parece que emergen muy claramente, y cómo podríamos, digamos, complementarnos, ¿no? Es decir, cómo esta doble lectura también de los archivos, que hay muchas coincidencias, y en donde la noción de red, que eso me parece muy bueno, es fundamental, ¿no? Mientras estaba Ricardo presentando, me puse a recorrer el sitio de la Fundación Langlois, ¿no? Y sin duda hay una cantidad de archivos acá que si no logramos, como bien decías tú, Ricardo, en estas 3 palabras, ¿no? Que las anoté acá porque de alguna manera es una metodología también, ¿no? Preservar, documentar y diseminar. O sea, si no hacemos estos circuitos, sigue siendo un sitio web más también, ¿no? Un lugar más de archivo, como un Cardex o como un lugar donde está indexado. Entonces me gustaría desde la noción de red ver cómo se contaminan estas 2 miradas. Sí, tal vez un comentario sobre eso es que sí, uno podría pensar que la colección de la Fundación Langlois se puede considerar una colección, digamos, histórica, eh, frente a que de alguna manera está cerrada. Sin embargo, pese a que tal vez no cumple con todas las condiciones de lo que uno podría esperar como archivo vivo, me parece que tiene una cantidad de elementos importantes porque es algo que se propone una revisión de cómo se vivía y cómo se entendía la historia. Se está planteando como entender, pues resulta que no sabíamos un montón de cosas y sucedían al lado nuestro. Y eso después uno descubre que no solamente pasa en la música electroacústica, que es una pequeña parte de la pequeña parte de la pequeña parte de la mayor parte, etcétera, 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 que parece algo microscópico en el mundo del arte y no hablar del resto de la vida. Sin embargo, uno después empieza a encontrar asociaciones bastante interesantes y fundamentalmente uno empieza a rescatar lo que había puesto en alguna slide por ahí, digo, esa cuestión de rescatar ciertas cuestiones que no solamente tienen que ver con nuestra historia, con las cosas que suceden y que han sucedido en América Latina terribles, sino que también una cantidad de logros que quedan empantanados y que nos pasan sobre todo cuando uno vive fuera de América Latina, que uno dice cómo la velocidad de los acontecimientos en América Latina nos obligan a mirar los titulares de un cierto lugar varias veces por día para poder seguir los acontecimientos, mientras que en otras latitudes uno mira los titulares cada 15 días porque más o menos los cambios no son tan grandes. Y de alguna manera me parece que con la cuestión del archivo de música o con la colección de música electroacústica, sí, por un lado se cerró porque ya había que pararlo en algún momento y ya digamos, la fundación había puesto tantos recursos en desarrollar eso que hubo que pararlo. Pero, ¿qué sucede? Eso disparó muchos otros proyectos. Entonces, más allá de que esa colección en particular se pueda detener, eso dispara infinidad de proyectos. ¿Por qué? Porque uno puede decir, a ver, ¿por qué Alfarra, que es argentino, se puso a hablar de la música electroacústica colombiana, brasileña, mexicana, etcétera, etcétera? Bueno, eso hace que proyectos locales empiezan a disparar y empiezan a complementar o a dialogar o a discutir, a debatir con esa misma cantidad de información que se rescata, que empieza a aparecer, que va convirtiéndose en algo casi exponencial, que va disparando muchos otros proyectos. Eso es parte de la intención. El otro día
en una charla también, en un intercambio de ideas, creo que fue la semana pasada, cuando estuvo Raquel, puede ser, en la cátedra DAC, ¿sí? Que también se habló de ciertos temas y en algún momento se pasó y se nombró un archivo. Y el archivo de origen europeo, lo cual pienso que es un archivo muy interesante y muy importante, pero, digamos, las personas que han estado a cargo de ese archivo, por lo menos durante cierto tiempo, tenían una mirada de las artes electrónicas y tenían un corte de las artes electrónicas a lo que sucedía en determinados lugares. Y me parece que eso se maneja, se manipula de una manera muy particular y hace que no se vean ciertas cosas y hay una intencionalidad, en que algunas serán casuales, pero otras, muchas, son causales. Y entonces de ahí lo de quién cuenta la historia, ¿no? O sea, no es que estoy inventando algo, simplemente sabemos que con los años uno va descubriendo cosas que finalmente estaban en algún artículo. Yo puse algo escondido, algo olvidado, algo perdido, pero también hay cosas escondidas. Hay gente que se ocupa de no publicar ciertas cosas porque les conviene por sus ideas, por su situación personal, etc. Eso también pasa. Entonces, aún en el mundo de las artes electrónicas existen los egos, existen muchas cosas y todo eso se ve reflejado también en cómo se cuenta la historia. Por eso me parece que, aunque uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y esto parezca una colección más cerrada, o si queremos una forma de archivo no tan vivo, yo creo que sí dispara una cantidad de elementos que hacen que se inicien, se disparen, se promuevan discusiones y diálogos y debates en base a cómo se contó la historia, qué cuenta esto y cómo se empieza a disparar y la actuación de las redes en todo esto, que es fundamental, ¿no? Lo que sucede con las redes en todo este transcurso. Y ya ahí hablé mucho, así que te dejo, Diego, porque si no sigo todo el tiempo. Sí. Yo te puedo citar, Ricardo. Lo que pasa es que hay una diapo hacia el final de tu presentación que a mí me gustó mucho y creo que es la que señala que lo que nos mostraste, la colección sí es un archivo vivo, como yo quisiera entenderlo. Esta diapo que dice, cuando las acciones independientes pueden llevar gradualmente a una revisión del pasado y ayudar a comprender el presente, existe la posibilidad de transferir esfuerzos individuales en un flujo coherente y colectivo que podría cambiar la forma en que se cuenta la historia y se diseña el futuro. Una frase que encuentro no, pertinente, muy buena, muy bonita y muy interesante. Quizás te cite en algún minuto. Pero creo que por sobre todo señala qué tan vivo es en tanto archivo, no archivo como término técnico de archivística, sino que tratar de problematizarlo en la conversación que tenemos ahora. Al menos de mi perspectiva, un archivo vivo o una red viva, que vuelve a existir, la diferencia está en visualizarla, por así decirlo, como hecho, como fenómeno, la red viva, y archivo en tanto que es el lugar donde se van configurando posibilidades de conocimiento. Y en ese sentido me parece que en la colección es sin duda un archivo vivo porque, vuelvo a insistir, en mi opinión, se requieren dos cosas. Uno, que sea operacional, que quizás ahora mismo no lo es, pero sí puede serlo. Lo fue en algún minuto, por cierto, cuando estos compositores estaban en acción. Pero también creo que un archivo vivo, una de las características que tiene es que convoca, ¿no?, en red, por así decirlo, a actores tecnológicos, infraestructurales, telecomunicacionales, etcétera, etcétera, científicos y actores orgánicos, en este caso seres humanos. Nos mostraste imágenes, videos de personas interactuando, creando con sus máquinas, ¿no? El registro de las obras que están ahí son el producto de procesos donde seres humanos interactuaron con máquinas, en terminología de teoría de medios, se acoplaron con máquinas para crear. Siendo casi radical en esta idea de teoría de medios, alguien podría decir que
Esas obras son una co-creación entre máquinas, procedimientos tecnológicos, científicos y las capacidades creativas propias del ser humano, etc. Entonces, en todos esos sentidos, creo que efectivamente es un archivo vivo. Y me parece súper interesante la cita, o la frase de esta última, una de las últimas diapositivas, porque claro, yo referí por así decirlo, a casos más contemporáneos, en el caso del estallido social, por ejemplo, en que yo señalaba que una de las formas de tratar de entender qué fue lo que sucedió ahí era ir a esa red, a ese objeto operacional que después llamé red viva. Entender los procedimientos, las operaciones que ahí ocurrieron. Pero efectivamente, uno haciendo ese ejercicio llega a un punto en que necesita ir más atrás. Por eso en el artículo que en algún momento de la presentación mostré, con esta idea de teoría de ficción, nosotros vinculamos eso que ocurrió ahí con cosas que ocurrieron en el pasado en Chile en particular. Y sostuvimos que todo eso podía unirse para tratar de entender cuáles eran los principios operacionales que estaban en juego y que permitían que todas esas cosas fueran ocurriendo. Es decir, volviendo a tu frase, por así decirlo, una revisión del pasado que permite comprender el presente, ¿no? Posibilidades para transformar estos esfuerzos individuales en un flujo coherente y colectivo que podría cambiar la forma de entender la historia. Ese es el juego. Y me parece especialmente, volviendo a tu caso, especialmente interesante porque no hace mucho, hace un par de semanas estuve acá en Berlín participando de una exposición que está en curso, pero que tuvo una serie de mesas redondas, etcétera, que se llama Planetary Atoll, como atolón planetario, Connecting Latin American Dots, conectando puntos latinoamericanos. Y trata sobre el net art latinoamericano. Y entre otras personas, lo curó Jasmine Adler, que me imagino que la pueden ubicar, una académica de Argentina, qué sé yo. Lo interesante era que vinieron acá algunos exponentes del primer net art latinoamericano, Brian McKern, ahora mismo Romano, Gustavo Romano, otros, y ellos insistían en esta especie de vacío que había causado la dictadura en nuestros países, de vacío de saber, por así decirlo, para iniciar sus esfuerzos como artistas mediales, artistas del net art. Pero si uno tuviera, o si uno hubiese tenido a la vista, ellos hubiesen tenido a la vista una colección como la que en este caso refiere a arte sonoro electrónico que se da en los años 50, en los años 60 y 70, incluso en los 40 en algunos casos, probablemente ellos entenderían su hacer de manera muy distinta. Y lo digo porque, por lo menos de mi lectura, en la colección que tú nos presentas, permite con mucha más ganas entender que esta red viva es una red viva latinoamericana. Hay un paralelismo de los esfuerzos, ¿no? Hay una contemporaneidad entre los años 50 y 70 en los esfuerzos, hay una similitud en los esfuerzos, hay códigos que se repiten, y eso obedece a ciertas cosas que se pueden trazar. Y probablemente en esa relación del crear con máquinas, ellos, me refiero a los artistas del net art latinoamericano, podrían encontrar sus orígenes, su archivo, y también los principios constitutivos de los modos de hacer que también los informaron. Y eso me parece interesante porque había también un recelo en ellos, ¿no? Que me pareció tan curioso, en entenderse como latinoamericanos. Era curioso, me parecía tan curioso.
Pero, así lo leo yo, este archivo vivo que tú nos presentas, que quiero insistir en que es un archivo vivo, pareciera hablar de otra cosa, ¿no? De una red transterritorial latinoamericana que está latente ahí para ser reoperacionalizada, ¿no? Para entender sus principios constitutivos y dialogar, por ejemplo, no, por cierto, con la gente que está haciendo arte sonoro hoy, pero ¿por qué no con lo que están haciendo otros tipos de arte electrónica? No necesariamente sonoro. Creo que hay principios constitutivos que se comparten. Y en ese sentido me parece que es súper rico ese objeto, este caso. Bueno, eso por ahora. En todo caso, para agregar algo, sí, que de hecho la propuesta es, digamos, parece limitarse a la música electroacústica, pero lo que intenta es mostrar parte de la historia del arte electrónico en América Latina. Y de hecho, o sea, yo resalté mucho el trabajo de algunos pioneros que ya habían fallecido o que lo hicieron en una época muy temprana, pero muchos de los compositores que están en la colección, hay muchos que están vivos y siguen haciendo cosas y van a encontrar, si buscan en la sección de Colombia, van a encontrarse con compositores que de hecho van a estar presentando obras la próxima semana ahí en Bogotá, en el Festival de la Imagen, etcétera. Quiere decir que, digamos, lo que pasa es que en algún momento tuvo que cerrarse por una cuestión básicamente económica, ¿sí? Pero eso se puede volver a abrir en cualquier momento. La interacción es muy grande y sobre todo que promueve lo que decía antes, promueve este diálogo, incita a continuar la tarea, no solamente que yo la continúe, sino que muchas otras personas a partir de esta información vayan conectando con sus propias fuentes, la puedan ampliar, la puedan seguir incrementando para poder tener también otra, tal vez la misma y tal vez otras visiones sobre lo que ha pasado. Por un lado la música electroacústica, pero todo esto con la conexión que se vincula a su vez con el arte electrónico, con el arte en su conjunto y básicamente con la sociedad. Si uno piensa con respecto a lo que decías, Diego, yo nombré al Instituto Di Tella varias veces, que fue un hito, digamos, en la creación contemporánea, del arte contemporáneo en su momento, en los años 60. ¿Cuándo se cierra? Se cierra cuando ya después de unos años era un lugar muy loco, digamos así, donde era el arte de la vanguardia de ese momento, y entonces finalmente fue el gobierno militar el que termina cerrando lo que se hacía en el Instituto Di Tella. Pero bueno, digamos, todo eso se va interconectando. Entonces está lo nombrado, lo dicho y otras cosas que no están dichas, pero que cuando uno empieza a entender el contexto en el cual está inserta la colección, va entendiendo por qué hay huecos y en determinados países los huecos se producen en determinados periodos, en otros no, etcétera, etcétera. O sea, es la punta de un iceberg que uno invita a explorar de alguna manera. Sí, ¿no? Y a mí me parece hasta necesario ese cierre del que tú hablas, que claro, puede obedecer a factores de tiempo, económico, etcétera, pero es hasta necesario para que se pueda constituir como un lugar de un nodo de la red, ¿no? De otro archivo vivo, por así decirlo. En el sentido de que una de las cosas que nos falta en Latinoamérica, tengo la impresión, y a lo mejor ustedes no están de acuerdo o tienen matices a esto, es profundizar en los estudios, ¿no? Con todo la amplitud que eso pueda significar, de este tipo de cuestiones. Y el material que tú tienes y las latencias que el material también deja ahí, creo que es fundamental para el contexto que estamos ahora mismo, en un contexto de una cátedra enmarcada en una maestría, hay doctorado también en este contexto, requieren de que hayan procesos de investigación, de estudio, de investigación-creación, para ir conectando esas hebras que parecen estar aún por unir, ¿no? Por otra cuestión en la que estoy participando, y me pareció tan interesante que pareciera ser de otro mundo,
sé de una persona que está trabajando con archivos fonográficos de cantos mapuche que se hicieron tanto en Argentina como en Chile a principios del siglo XX, ¿no? Hasta los años 20. Hay un musicólogo chileno, que fue un académico importante de la universidad donde trabaja Daniel, Carlos Samit, que de hecho fue uno de los fundadores de la Escuela de Arte Aplicada en los años 20, que también hizo unos análisis gráficos de esos cantos. Estoy pensando por casi que 50 años después, por así decirlo, o 40 años después, en un contexto totalmente diferente, este señor Von Reichenbach. von Reichenbach hace un trabajo y me parecería fascinante saber de alguien tratando de ver cuáles son las diferencias y los vínculos que se pueden crear en eso. Y a partir de estas diferencias y vínculos, obviamente, se puede crear conocimiento en el campo de qué es eso de sonorizar, ¿no?, la realidad latinoamericana, que me parece un esfuerzo interesantísimo. Hay muchas cosas por Sí, hablar y por seguir. sí. Bueno, yo me quiero quedar con algo también que me parece muy interesante, que es esta idea que Diego la propuso, ¿no? Que son los principios constitutivos del saber, ¿no? De alguna manera el archivo, podríamos concluir también que tiene esta condición de vivo, en tanto es un principio constitutivo del saber, y por lo también que nos señala, digamos, Ricardo, como tituló también tu presentación, escuchando el pasado para revisar el presente pensando el futuro, ¿no? De alguna manera tenemos nuevamente este anclaje a esta historia, a este pasado, eh, como un mecanismo también para entender nuestra propia contemporaneidad. Y creo que eso, por supuesto, nos refuerza la noción de archivo vivo a la que hemos asistido hoy día con sus presentaciones. Les vuelvo a agradecer, Ricardo, Diego. Silvia, no sé si hay algo más también que tú quieras sumar en preguntas, en inquietudes. No, lo mismo, agradecer. Para mí fue muy emocionante escuchar las dos presentaciones. Genera muchos sentimientos encontrados toda esta historia de la patente de Juan Blanco, lo que cuenta Ricardo de la película, donde ese tema pues no se toca. Y sí, también tengo varias preguntas, bueno, no sé si varias, pero esta relación entre estos ejercicios de semiautomatización, por ejemplo, que tú contabas, Ricardo, me interesaría saber si en ese ejercicio o sea, se alcanza a poner en evidencia alguna reflexión sobre la modificación de la máquina. No sé si eso hacía presencia en las obras, por ejemplo, o sea, que se reflexionara un poco sobre esa intervención de la máquina, o si las temáticas eran otras y había una intervención sobre la máquina sobre la cual pues no había una discusión, por ejemplo. ¿A cuál te referís? No me acuerdo. Tú en un momento contaste después de que contabas lo de la patente Sí, de Juan, de este teclado que sí, controlaba alambres, como todos sí, los sí, sí, antecedentes, como todo el antecedente a los samplers, sí, sí. si eventualmente por parte de los mismos autores había habido alguna reflexión sobre eso. O sea, no necesariamente una reflexión desde la ingeniería, sino sobre la intervención que estaban haciendo sobre la máquina. Lo que pasa es que en realidad, todo esto, muchas de estas circunstancias, llamémoslas así, se van descubriendo y se van tal vez posicionando muy lentamente, porque uno lo que tiene como referencia, de hecho en la película Melodrama, se habla de la invención del melotrón, comparan a los que han desarrollado esto con Newton y Galileo. Me parece, digamos, bueno, es muy interesante lo que se hizo, pero creo que, digamos, son cosas bien diferentes. Sin embargo,
una vez más, digamos, ¿cómo es que se quedó esto afuera? ¿Porque no se sabía o cómo fue? Y es cierto que sí, tiene una vinculación con la máquina y la reflexión que eso trae sobre los mismos artistas, pero hay varias cosas. Por un lado está Juan Blanco, que era artista y después era músico y abogado, pero no era ingeniero ni nada, era simplemente alguien que buscaba una solución o una propuesta a otras formas de hacer música. Y de hecho, cuando surge el Mellotron y después mucho más cuando aparecen los samplers, eso definitivamente cambia la historia de la música, por lo menos de la música como la entendíamos, porque podemos tomar cualquier sonido y podemos aplicarla y desarrollarla en un entorno musical de una forma que era casi impensable hasta entonces. Entonces, eso cambia completamente la forma en que uno se aproxima a la música. No es solamente la invención del dispositivo, es que ese dispositivo incluye un poco lo que decía antes Diego también. Hay un hardware, hay un software y hay ¿sí? también un pensamiento alrededor de eso y de lo que implica como potencial para crear, pero también como nueva posibilidad y que te está indirectamente proponiendo formas de hacer cosas. Y no me quisiera olvidar de algo, ya que antes, Diego, lo nombraste a Reichenbach y el convertidor gráfico analógico, que hay un compositor muy importante en la historia de la música del siglo XX, que es Xenakis. Xenakis crea en los años 70 en Francia, en un proyecto, un centro de matemática, CEMAMU, crea algo que se llamó el Laupic, que era una gran tableta gráfica donde se podía dibujar y se creaba música dibujando ahí. Ahora, eso era un sistema digital. El de Fernando Fornarkenbach era un sistema analógico. Ahora, Xenakis había estado en esos años en el Ditela. Y años después surgió esta tableta gráfica. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Digo, yo no lo sabía, me enteré a través de un compositor amigo que trabajó con Xenakis, que conocía, que sabía toda la historia. Entonces, no es una cuestión de quién lo hizo primero o quién lo hizo después, pero sí me parece importante eh, reconocer las cosas y lo mejor que uno lo puede hacer, siempre hay una intencionalidad, de un modo o de otro, pero poder ver estas cosas de distintas maneras, cuestión de ser más abarcativos y no tener una visión como se tiene a veces donde vos estás sentado, Diego, y como sucede en ciertas latitudes, que las cosas, tampoco quiero generalizarlo, pero digamos, mucha gente ve las cosas con una cierta perspectiva. Y si hay una bastante restringida a ciertos países y ciertos lugares. Creo que Sin me duda. entendés a qué me refiero. Sin embargo, en los últimos años, te redondeo con esto, sin embargo, en estos últimos años cada vez en los últimos años las cosas se van abriendo más hacia otras latitudes. Por ejemplo, la América Latina. No porque, resulta que ahí también se hacían cosas, sino porque el mismo sistema para sobrevivir necesita alimentarse y seguir creciendo a partir de reforzar su propia fuerza con las cosas que vienen desde afuera. Entonces, antes se cuidaban de seguir siendo el monopolio y ahora se cuidan de otra forma, con la inteligencia de saber incorporar lo que está alrededor, pero de alguna manera sin perder la hegemonía. Sí, hay mucho de eso. Bueno, yo, si puedo agregar un Claro que minuto. sí, dale. Claro. Eh, por eso hacía insistencia en que este fenómeno u objeto que llamaba redes vías se tenían que abordar desde, por un lado, prácticas críticas y estudios críticos, precisamente por lo que está diciendo ahora mismo Ricardo. Y me da la impresión de que ejemplos como lo de este blueprint, de esta potencial máquina que creó este músico cubano, lo de von Reichenbach, etc., constituyen ya potencialmente que, eh, nuevos nodos para seguir ampliando este tipo de redes. Y pueden constituir tesis, libros, nuevos documentales, eh, para poner en su lugar las cosas que hemos conversando y están ahí ya ofrecidos para los estudiantes de magíster, que están en esta cátedra, de doctorado, etcétera, etcétera.
Hace pocos días leía una crítica muy, muy feroz de un académico que no sé si es español o latinoamericano, que trabaja en Texas, le hacía un libro de una autora alemana, y con eso quiero recoger lo que me estaba señalando Ricardo recién, sobre el navegante Humboldt, que básicamente lo deja en ese libro que se llama como La invención de la naturaleza, se llama ese libro. Humboldt yendo a América Latina, recorriendo América Latina, conociendo la naturaleza salvaje e inventando, por así decirlo, la idea de naturaleza recorriendo este territorio salvaje. Y este académico de Texas Austin probaba, ¿no?, que Humboldt todo lo que descubrió, lo descubrió haciendo, teniendo contacto con intelectuales de todos los países que visitó. Un poco como seguramente este músico Xenakis también pudo hacer en Titela. Entonces, existen todas estas variables que me parecen urgentes de abordar. Y me parece muy bien que estemos en estas conversaciones en el marco de esta maestría y que hayan otras en marcos de doctorado, etc. Porque existen urgencias de nuevas tesis, urgencias de nuevos libros, urgencias de nuevos documentales, urgencias de nuevas colecciones, de nuevos archivos, etcétera, 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 que permitan ir balanceando cómo se va constituyendo el saber, porque finalmente estos procesos que Ricardo va develando, de que algunas cosas se ocultan, de que algunas cosas no se dicen, que algunas cosas se exponen de una manera truncada, etcétera, son la forma en que el saber se va constituyendo. Pero también hay formas de entrar a ese espacio para rebalancearlo. Solo eso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Diego, Ricardo. Sí, creo que es absolutamente cierto lo que dices, Diego. Se hace necesario pensarse y abrir espacios de reflexión y pues, ¿qué más sino la academia para que asuma esa responsabilidad? No solo la academia, ¿no? Pero que obviamente esté presente. Bueno, entonces les cuento lo que va a suceder ahora. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a suspender la grabación. Eso es como lo primero. Disculpen.